tal, amigos? Muy buenas tardes en este lunes 28 de diciembre, de enero, ya me estoy cuatrapeando, de enero del 2019, en esta su emisión número 195, que como siempre pedimos a platicar, a analizar los problemas, los asuntos que ocurren tanto a nivel internacional como a nivel nacional y por supuesto lo que nos toca a Veracruz. Alfredo, Abel, pues muchas noticias. La agenda está siempre, cargada, no hay tiempo para abarcar todo, la verdad que información. Tenemos el asunto de Venezuela, el asunto de la reapertura del gobierno de los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el Brexit, que vamos a dejar para la semana que entra porque mañana se vota en el Parlamento la opción B del acuerdo del Brexit. Usted recuerde que el Brexit se le denomina, es una contracción gramatical que significa la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea. Mañana la primera votación fue negativa para las autoridades de Inglaterra, las opciones que proponía. Hay un plan B y mañana se va a votar. Va a depender mucho la estabilidad económica, financiera del mundo de la decisión que tome el Parlamento inglés. Pero bueno, vamos a pasar a temas más cercanos al de Venezuela. Alfredo, vive el pueblo venezolano momentos difíciles, con dos presidentes, uno autoproclamado, Juan Guaidó, me parece, que era el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que Maduro desconoció el año pasado, 2017, sí. 2017, y que puso un tribunal constitucional, algo similar a lo que quería hacer por acá, o quiere hacer López Obrador, es decir, la asamblea pues corresponde al Congreso. Entonces el presidente de ese Congreso, desconocido por Maduro, pues autoproclama presidente encargado, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos, que ya ofreció incluso $20 millones en ayuda humanitaria. Los países quizás más importantes de Sudamérica ya declararon su apoyo también a este señor, lo que es Colombia, lo que es Perú, Chile, Argentina, Brasil. Ayer se declararon también a favor de esta opción varios países de Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España. Incluso le ponen 2 semanas de tiempo para que inicien negociaciones. México argumentando que lo que dicta la Constitución, el artículo 89, dice el presidente López Obrador, pues no se inmiscuye en asuntos de otros países y ofrece su mediación junto con Uruguay para negociaciones. ¿Cómo ves el tema, Alfredo? Pues grave incluso para México, para la política exterior mexicana, para el prestigio que ha tenido desde hace muchísimos años, la forma como han conducido los gobiernos de México la política exterior ha sido prominente, ha sido enhiesta siempre, y ahora corremos el riesgo de quedar por la propuesta de ser mediadores en medio de un conflicto en el panorama internacional latinoamericano, porque con la indefinición que el presidente López Obrador pretende dar como definición con esto de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos, pues estamos quedándonos al margen, no de una corriente que necesariamente tenemos que pensar que es inducida por los Estados Unidos, porque como dice el propio secretario de Relaciones de Venezuela, se le ven hasta las costuras, ¿no?, de todo eso que está armando Estados Unidos. Y tiene razón. En lo que no tenemos razón en política exterior mexicana es en pretender cerrar los ojos de una situación tan grave como la que vive el pueblo venezolano, y no ahorita. Ahorita hizo crisis, ahorita están en crisis, pero realmente le están pasando
muy mal con Maduro hace ya algunos años. Tanto que, bueno, pues los que han demorado en salir más de 2 millones de venezolanos de su tierra, porque hay hambruna, porque no hay condiciones de trabajo, la inseguridad, etcétera, y porque ha exagerado en sus imposiciones de gobierno Maduro. Ante ese panorama, la comunidad internacional, parte inducida por los Estados Unidos en esta imposición imperialista, auténticamente imperialista, pero parte también por este panorama que vive el pueblo venezolano, incluso la comunidad europea encabezada por España, Francia, Alemania e Inglaterra, pues se ha manifestado, si no en contra, al menos en una posición de decirle a Maduro, te apoyamos siempre y cuando convoques a una elección. En 2 semanas. En 2 semanas. Bueno, para demostrar que efectivamente tiene el apoyo popular. Y de otra manera te desconocemos y desconocemos al diputado que se ha autoerigido como presidente, ¿no? Bueno, pues Maduro apela a la intermediación mexicana, pero resulta que la intermediación mexicana ya está superada, porque ¿con quién va a hacer la interlocución México cuando los otros países pues ya no quieren esa interlocución? Entonces estamos en medio de esa crisis los mexicanos, no los mexicanos, el gobierno de México, que pretendiendo apegarse a la tradicional política de no intervención, pues ahora estamos mal, porque las condiciones de cuando Estrada diseñó esa política y cuando López Mateos se condujo con una actitud tan digna al no obedecer los dictados de la ONU para expulsar a Cuba, aquello fue hace ya más un medio siglo, ¿no? 60 años. Estamos viviendo circunstancias muy diferentes. A ver, el tema de la situación del pueblo venezolano es crítica, sin ninguna duda. Decía Alfredo, la hambruna, la migración, la inseguridad, todo lo que está viviendo el pueblo venezolano a partir de un presidente poco apto para dirigir los destinos de una nación tan importante y tan rica como es Venezuela, y que hoy en día tiene un déficit presupuestal verdaderamente impresionante con respecto y un PIB que ha caído, un desempleo generalizado. ¿Cómo ves la perspectiva, esta perspectiva? ¿La librará Maduro? Híjole, se ve bastante. Cuando aún tiene el respaldo del ejército. Y tiene al ejército incrustado en la mayoría de los puestos públicos importantes, ¿no? Incluso tiene a un general al frente de la compañía petrolera, pues, ¿no? O sea, se ve un poco difícil, pero las circunstancias en este momento son bastante críticas. Estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto del 35% del 2013 al 17%, del Producto Interno Bruto per cápita una caída del 40%, ¿no? No son palabras mayores, una hiperinflación, o sea, ya cuando uno trata de por sí no es tan fácil. Yo siempre le digo a los chicos, lo que más me cuesta trabajo explicar es economía. Pregúntenme de otra cosa. De por sí no es sencillo, y a lo mejor es mi torpedad, que soy torpe para hacerlo, pero cuando hablamos de una hiperinflación ya toma otra dimensión y es muy complicado, o sea, la verdad. Pero todo esto se traduce en largas filas para obtener los bienes y servicios que los venezolanos requieren. Y hay una presión política de parte del gobierno de Maduro y del ejército hacia aquellos que en algún momento consideran que tienen el derecho a levantar la mano y a exigir un cambio, de tal manera que se convierte en represión. Dos cosas están pasando: resultado de esta represión y resultado de esta crisis humanitaria, porque no hay los bienes y servicios necesarios para la sobrevivencia. Este nuevo fenómeno
para Venezuela, que se convierte ya también en una crisis, que es la crisis migratoria. Más de 2 millones. Sumada, de no es nuevo, el fenómeno migratorio no es nuevo, lo hemos comentado aquí también, en Europa por distintas razones lo hemos venido viviendo. En octubre, el 12 de octubre fue un parteaguas para la nueva manera de ver el fenómeno migratorio, al menos en nuestro continente, ¿no? Fue un parteaguas importante. México acaba de llegar a la Ciudad de México, parte de la 9ª caravana de migrantes centroamericanos, ¿no? Entonces, ante todas esas circunstancias, creo que es el momento de que Maduro o se levante o se caiga, aceptando llevar a cabo unas elecciones pero ¿cómo darle, sin la intervención. Pero ¿cómo darle legitimidad a un individuo como Juan Guaidó, quien se autonombra, nadie lo eligió, ¿no? Se autonombra presidente encargado de Venezuela, de Venezuela, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuál legitimidad puede tener un individuo así? Yo entiendo que eso es movimiento para presionar, claro, y haya una elección transparente, porque no podemos olvidar que la elección que le dio a Maduro un nuevo mandato, y pues estuvo llena de irregularidades, ¿no? Como las consultas de López Obrador aquí en México. Pero ya van direccionadas, ¿no? Sí, ya sí. Pero ¿qué pasa? Pero eso no es nuevo, ¿eh? En el Brexit hubo una sola pregunta. Y yo pregunto en mi nota, los británicos 51.3. Sí, y los británicos eran competentes para contestar eso. Digo, estamos en la misma, pero la asamblea, creo que ciertamente es dudoso el que si este diputado tiene o no la legitimidad para hacerlo. Viéndolo así tan lineal, tan seco, constitucionalmente, no. En Venezuela sí, sí, exacto, porque la asamblea en 2016, la asamblea. Claro, no, pero la Constitución. No, la Constitución sí existe. Pero hay un tribunal establece que él, es que son dos. Exactamente. Maduro desconoce a la Asamblea, la Cámara de Representantes, de Cámara de Congreso, ¿no? Pero queda una Asamblea Nacional. Es una, aparte del Congreso Nacional, está la Asamblea Nacional, del que formaron justamente diputados inconformes porque habían desaparecido el Congreso. Y que entonces, ganó en un referendo, ganó muy bien y lo echaba abajo. Entonces, bueno, constitucionalmente sí está apto para autoproclamarse, por eso los países de América lo hacen, ¿no? Si no, pues que la pregunta es buena, ¿cómo? Pero si hay a un ilegítimo no lo puedes hacer. Si hay el contexto. ¿Quién lo eligió a él? Pueblo, es decir, de su distrito. Sí. Sí se llevó a cabo un procedimiento para ser diputado y luego lo hacen líder de la asamblea. O él se queda como líder de la asamblea, que no está conforme con la desaparición que hizo Maduro del poder legislativo, pues. Ellos, es un berenjenal. Maduro no lo reconoce, pero ellos tienen el reconocimiento legal, pues constitucionalmente tienen existencia, ¿no? Tiene sus asegúnes, pero lo que sí es cierto es que este es el momento, por esta crisis humanitaria y política que vive Venezuela, pues es el momento para que Maduro se levante o se vaya. Eso es un hecho. Pero ¿a qué le vas? ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿Se va o se queda? Híjole, o sea, modelar eso está muy difícil, pero a lo mejor es lo que quiero, ¿no? Porque pues sí, es que hay una presión, hay una presión internacional, más el que quiero que el que pienso, porque, bastante importante, sí. ¿No? O sea, no podemos dejar. No queremos ver a nuestros hermanos venezolanos. El Banco Central de Inglaterra le acaba de bloquear $1.800 millones de los fondos de Venezuela que están en oro en la reserva de Inglaterra. Hace poco tratábamos un tema por ahí en el programa de Radio Expresión Ciudadana, donde decíamos, México tiene en el Banco Central de Inglaterra, supuestamente en oro, pero no hay oro, es representación, papel, ¿no? Papel. Cerca de $60,000 millones.
Venezuela le acaban de negar 1.800 millones de dólares, que son recursos de los venezolanos, porque Estados Unidos... Pero no podrán hacer uso de eso. No los puede sacar. Ya son muchos las situaciones. Bueno, no se pueden cuestión estar está equivocando eso. tantas instancias y tantos países. Realmente un problema grande, porque por su lado China, Rusia ya vetaron, Turquía, Estados Unidos, así es, Irán sí, y otros países del Medio Oriente apoyan a Venezuela. a Maduro. Es decir, a Maduro, no a Venezuela, Sí. efectivamente. Bueno, pues ya se polarizó de tal manera que esto pudiera retrasar la caída de Maduro. Maduro está pendiendo de un hilito, Del ejército. pero además de parte del ejército, porque parte de su guardia es rusa. Es lo que se mismo dice, no tiene ¿verdad? confianza, Sí. ¿sí? Que hay 400 sí. elementos, ¿no? Y en esas circunstancias, pues... El agregado militar en México ya Sí. desconoció a Maduro, ¿eh? De Venezuela. Sí, perdón, Sí, el de que está Venezuela, aquí en México, aquí sí, en México. y el de Estados Unidos igual. Sí. Igual, ya con estos truenos, pues quiere decir que no está el ejército de todo con él. Ahora, ¿hasta cuándo va a estar la mayor parte del ejército con Maduro? Mientras le pague. Cuando ya no tenga dinero, ni siquiera para pagarle al ejército, Hasta ahí se llegó. derrumba, pues, sí, Y bueno, esto y entonces, bueno, a ver habrá si que China o saber Rusia dónde. los fonea, ¿no? A ver qué país lo acepta. esa polarización que manejas, Alfredo, pues tiene que ver con un interés muy claro, el interés por el petróleo venezolano, que siempre ha estado ahí, ¿no? Y es por eso... Es la mayor reserva claro, del mundo. y por eso Estados Unidos, y mucha gente opina, bueno, pues es que el interés de Estados Unidos y Estados Unidos es el único que le está comprando además petróleo. Ya dijo Maduro que le va a seguir vendiendo si quieren, ¿eh? Claro, sí. O sea, aunque al hayan final de roto cuentas, relaciones diplomáticas. pero El dinero no tiene color. sí, entonces el problema, el interés del petróleo por un lado y la situación que está viviendo la gente por el otro. Y quién sabe hasta cuándo aguante el ejército, porque que les pague a las cabezas que de 200 generales que había, ahora debe haber como 1.200, pero no puede comprar a todo el ejército y seguramente que la tropa no estará tan contenta. Pero mientras Y le ya. pague la tropa Sí. igual, Ahí, Una vez que tenga problemas, que los va a tener por la ya falta de con recursos. Londres, con eso, pues le va a limitar mucho capacidad de pago. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona este tema, sin duda muy interesante para las relaciones geopolíticas, no solamente de América Latina, sino también del mundo, y el suministro de lo más preciado que tiene Venezuela, que es el petróleo. Evidentemente, una caída de Maduro o un conflicto más agudo en Venezuela, sin duda puede disparar los precios del petróleo a nivel mundial, y esto va a trastornar toda la economía Para mundial, empezar, ¿no? a Cuba, a Nicaragua. Cuba le toca, Sí, no, impacta una severamente. cuestión fuerte, porque Directo, sí. ya no va a estar en posibilidades de ¿no? seguir Está subsidiando. apoyando a la nación de Cuba, que por cierto, hoy se celebra el 166 aniversario del natalicio de José Martí, patriota cubano, luchador de la independencia, caído en combate, literato, escribió muchísimos artículos periodísticos, varios libros. Yo recuerdo uno especialmente que me encanta, que yo le he comprado a mis hijos, el Ismaelillo, que es Ismael era el hijo de Martí, y le escribió un libro de cuentos muy, muy interesante, muy ameno. Y hoy pues se celebra el 166 aniversario. Vaya un saludo afectuoso a toda la nación cubana por este hecho. A Martí se le considera uno de los padres de la patria, junto con Macedo, con Calixto García, con varios generales que lucharon contra España en el siglo XIX para lograr la independencia de Cuba. Y anoche, por cierto, algo inusitado en La Habana, Fredo, Abel, un tornado en La Habana cruzó la parte oriental de La Habana, del municipio de La Habana, devastando la ciudad, donde se fue la luz. Díaz Canel, el presidente cubano, ahí estamos viendo imágenes precisamente de después de que pasó
el tornado esta mañana, el tornado pasó en la noche. Sí. 3/4 partes de La Habana se quedaron sin fluido eléctrico. Díaz Canel reportaba en la mañana en su Twitter que tenía hasta el momento tres personas fallecidas. En las redes de cubanos se habla de mucho más muertos. Vamos a esperar el reporte final, pero ciertamente un fenómeno inusitado, pero además tremendamente devastador en La Habana. Por eso, vaya un abrazo a la sufrida nación cubana y nos vamos a un corte. Oye, ¿y Trump no cree en el cambio climático? Bueno, ese señor está medio trastornado. Vamos a un corte y estamos de vuelta. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ives.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Ya estamos de vuelta, estimado auditorio. Un tema que queda aquí, que despierta especial atención por parte de los analistas nacionales y algunos estatales, es el tema de las caravanas migratorias, Alfredo Abel. Ya va la novena, ya están llegando a la Ciudad de México, ya pasaron por Orizaba, camiones los llevaron a la Ciudad de México y viene alrededor de 3-4 mil personas. Más ayer los corrieron de un parque de Guatemala, los sacaron de plano hacia la frontera con México. Y por otro lado, la Secretaría de Estado de Estados Unidos nos dice que ellos quieren un país tercero, ¿cómo le llaman? Algo así, ¿no? Donde todos aquellos que soliciten visa humanitaria para residir en los Estados Unidos esperen en un país, en un tercer país, y en este caso es México. De pechito, ¿no? Sí, o sea, les vale madre lo que piense el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano a través de la Cancillería dicen que ellos no aceptan, pero que por humanidad pues dejan entrar a todos, ya ni siquiera les tienen la menor restricción para que ingresen a México. El problema es que ya aquí en el país tenemos más de 9,000 centroamericanos, de alguna u otra manera, que yo no sé cómo los van a mantener o cómo se van a mantener. Este es un problema que tarde o temprano, a pesar de la política migratoria del gobierno mexicano, va a generar problemas sociales. Alfredo, ¿cómo ves? Bueno, ahorita dijiste el 28 de enero del 2019,
9,000. Bueno, que quede registrado porque dentro de poco van a ser 20,000, 50,000, 60,000. Se están viniendo para acá. Justamente por una política exterior que la verdad yo no entiendo, y como los que conocen de esto tampoco. ¿No? Trump por eso dice, no deja pasar libremente. Yo recuerdo todavía el año pasado en campaña cuando de alguna forma el presidente Peña Nieto se mostraba muy quieto, muy calmado respecto de todo lo que decía de México Trump, cuando insultaba en sus discursos, etcétera, que había que tener dignidad, una política exterior muy digna. Bueno, pues no la estamos teniendo ahora, que ya es presidente de la República. Está siendo absolutamente omiso de todo lo que diga y hace el gobierno de los Estados Unidos respecto a acá. Y más grave aún, él ofreció trabajo para los migrantes, ¿no? A ver que les cumpla ahora. Y si tú que vives en el 5º, 10º mundo, en Honduras, en Guatemala, etcétera, allá hay un presidente que es populista y que está dando dinero a manos llenas a los pobres, bueno, pues vienes para acá a ver qué te toca. Es lo que está jalando. Y porque además, bueno, pues no me aceptan en Estados Unidos, por lo menos vivo en México. Ya no vivo en Honduras, en México me están manteniendo, consigo trabajo, etcétera. Esa es la cuestión. Y esto ahorita todavía es una bolita que puede revertirla el gobierno de México. ¿Cómo? Como lo hizo Guatemala. Que la gente se cansa vámonos. Y ya vámonos, en Guatemala, en Tijuana hubo manifestaciones. Y va a seguir habiéndolas, porque esto respecto, no. Claro, sí, por humanidad, pero ¿hasta cuándo podemos ser tan humanos? Nosotros estamos acá lejos de esa problemática, pero allá los tijuaneses, sí, pues ahí se les Juárez, concentra, toda la ¿no? frontera, ellos van a tener serios problemas. Podemos hablar en pro de un humanismo extraordinario, ¿no? Sí, pero eso es demagogia, es demagogia, la verdad, porque estaríamos cerrando los ojos ante un problema que puede convertirse en un magno problema para México. Y esto seguramente el gobierno de México ya lo debe estar dimensionando. Ojalá para que ponga un alto a esto, porque en todo caso, pues obviamente esa gente no va a pasar a Estados Unidos. No va a pasar a Estados Unidos, van a pasar a 3 o 4 cada año. Así ¿no? es. Y mientras, pues acá los tenemos, los mantenemos, con todo respeto, me parecería que soy muy duro en ese sentido, pero bueno, pues es un problema que está ahí, no lo vamos a resolver nosotros. Es el gobierno que tiene que resolverlo, ¿no? Con recursos públicos. Con recursos públicos, por supuesto, ¿no? Que es de los mexicanos y que debiera ser para los mexicanos. No podemos ¿Qué olvidar. tanto se requiere? No podemos olvidar, Alfredo Abel, que en México hay más de 40 millones de pobres. ¿Cómo ves el tema? Es un tema bastante delicado. Si bien es cierto que estamos ante un problema de derechos humanos, ante una situación muy especial, pero cuando ya la tenemos aquí, se puede proceder sin violencia, yo supongo que reforzando de manera con ciertas estructuras y con la propia guardia, ya se le puede llamar guardia todavía no nacional, todavía falta que cruce el Senado. Ya hay presupuesto destinado, y aunque no está autorizado, ¿verdad? Pero ya hay, pero bueno, yo creo que hay medidas. Perdón que me meta, Osorio Chong ya dijo que no le gusta, el coordinador del Senado por el PRI ya dijo que lo que dijo J. Cole, la presidenta morena del Primor, se oye mejor Primor que Prián. Ya dijo que no le hace mucha gracia. Y la presidenta del quién partido, sabe cómo venga, y la presidenta del partido también del PRI lo negó. En fin, yo creo que México está siendo demasiado tibio en esta posición. Bien podría evitar que esta situación se convierta en un problema como ya se está convirtiendo para México. Pero pues resulta que el presidente de México no quiere perder su popularidad, y cualquier acción que lleve a cabo en la frontera sur de nuestro país para impedir el paso, sí, le resta popularidad, ¿no? ¿Por qué no va a quitar a los de la coordinadora de ahí los 10 ferros de Michoacán? Pues no, yo espero que tomen conciencia, pero yo no los voy a reprimir. Es
lo que dice Andrés Manuel. Igual acá, ¿no? O sea, él no quiere perder ni un punto de popularidad en esta encuesta que le hace a su flota, porque sigue, con todo lo que ha pasado, sigue hasta arriba, pues le ha de hacer la encuesta a los chairos nada más, ¿no? Entonces yo creo que esa es la posición. No quiere perder su popularidad, y por eso la postura con Venezuela, y por eso dejar pasar a todos los migrantes, que es una situación hoy que ya se va a convertir en un problema, si no es que ya tenemos un problema. ¿Cuántos pasaron el 12 de octubre? Eran originalmente, ¿qué? 1,200, ¿no? Y ahorita ya son 9,000, ¿sí? Entonces estamos hablando de un crecimiento potencial de esta potencial situación. Y exponencial. El crecimiento exponencial, ¿no? Y un problema potencial que nos va a estallar en cualquier momento. El presidente de la República, en ese afán de no perder su popularidad, incluso declaró que les iba a dar empleo en la construcción del Tren Maya. Está bien, qué bueno, felicidades, pero primero hay muchos mexicanos desempleados, muchos mexicanos que optaron por la economía informal, ¿sí? Y no voluntariamente, o sea, no muy convencidos, no les quedó de otra, ¿sí? Entonces, si no está siendo congruente con lo que dijo en campaña, ahorita eso se le puede revertir. Y no se trata de que si somos duros o no, en nuestra opinión, es la realidad. Los mexicanos, muchos mexicanos no tienen empleo. Sí, y mira que tocaste un punto importante, Abel, Alfredo, el tema de la actitud del gobierno ante manifestaciones sociales. Lo vivimos aquí en Jalapa en diciembre, cuando estuvo bloqueada todo el día el Lázaro Cárdenas, ¿no? Sí. Y además declaró el gobernador García Jiménez que ellos no iban a intervenir con la fuerza pública para desalojar, a pesar del tremendo desmadre que se armó en cuanto a vialidad, el transporte y todas las cosas. Y ahora lo que está pasando en Michoacán es un tema complejo, con la Coordinadora Nacional para los de la Educación. Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán, pues no tuvo recursos, quiero pensar, o no planificó el pago de los salarios de los maestros de Michoacán. Estos se manifiestan y toman las vías férreas que salen principalmente del puerto de Lázaro Cárdenas. Hay miles de contenedores bloqueados porque no pueden salir, de artículos de toda naturaleza, desde perecederos hasta industriales, y las pérdidas para el sector empresarial ya empiezan a ser muy significativas. Hace poco le dieron un recurso al gobierno federal, al gobierno del estado, al gobernador Silvano, para pagarles a los maestros. Les pagó una parte, me parece que 200 millones de pesos, pero yo veo en notas nacionales que están exigiendo muchas cosas más, Alfredo. A ver, todo en aproximado por 5,000 millones de pesos. A mí se me hace una cantidad impresionante. No alcanza uno a dimensionar cosas de y lo tipo. que dice Abel, de repente se olvida que las vías férreas son de ámbito federal, y quien tuviera que cuidar que las vías férreas fueran desalojadas es el gobierno de la República, el gobierno federal. Y por otro lado sale el secretario de Comunicaciones a decir que es un problema del Estado, que les deben de pagar. Y ahí anduvo una diputada, no sé quién, de una alcaldesa de ahí de Morena, de ahí cerca, diciéndoles que está bien que hagan eso, que hasta que les paguen. ¿Cómo ves eso? Vivimos en un país medio surrealista, ¿no? Bueno, eso tiene muchos años que vivimos en un país surrealista. Llevamos 2 meses de este gobierno, y Abel apunta que efectivamente López Obrador no baja su popularidad, incluso la aumenta, ¿no? Y pareciera que esa es la principal preocupación del presidente de la República, no perder popularidad. Anuncia, por ejemplo, que se han ahorrado 4,000 millones de pesos por el combate al huachicoleo. Sin embargo, va de decir cuánto daño se ha provocado, cuánto daño económico se ha provocado
por el desabasto de gasolina en todo el centro del estado, de la República. Y ahora con este gravísimo problema, es un problema gravísimo el de Michoacán. Las vías férreas están tomadas por el magisterio de la corriente, que es y ha sido siempre pues parte de este movimiento que lleva a la presidencia de la República a López Obrador. Y López Obrador no quiere actuar, le deja el gravísimo paquete al gobernador cuando no es del resorte del gobernador, porque las vías férreas, como lo dijiste, pues son parte del ámbito gobierno federal. ¿Por qué no interviene el gobierno federal? Es decir, está provocando serias pérdidas, más de los 4,000 millones de pesos que dice que se ahorran, ¿no? Ya son miles de millones de pesos en daños económicos por allí. Y esto no es más que una carátula de lo que puede venir ante una actitud quieta del gobierno para este tipo de problemas, que no se, es decir, no actúa, al rato lo van a hacer en Oaxaca. Y es una práctica que, bueno, si no se pone remedio, se va a generalizar. Definitivamente. Tal parece que está gobernando por un sector de la población y no apoya ni voltea a ver al sector que genera el empleo en México, ¿no? Bueno, ya hay muchísimos comentaristas, críticos, analistas de lo que pasa del acontecer mexicano, en donde hay por lo menos 5 expedientes fuertes ya creados justamente por todas estas medidas del presidente de la República, entre ellas la huelga en Tamaulipas, en Matamoros, con los trabajadores de las maquiladoras, ¿no? Ese es uno. Lo otro es el problema del desabasto. El tercero es el problema de Michoacán. Ahí están por lo menos tres puntos. Y hay muchísimos más. Y a ver cómo se resuelve. El gobierno parece no tener capacidad, o al menos voluntad, para entrarle al toro, ¿eh? A ver. Mira, tal parece que la única opción para el presidente de la República es el mazo, porque cuando se le sugiere que tiene que intervenir, él dice: no voy a ser represor. No, debe tener oficio político para intervenir, para gestionar cualquier cantidad de opciones que permitan liberar las vías, claro, en tanto se continúan las negociaciones o qué sé yo. Pero parece que él no entiende eso no se le da. Él ¿no será que le está dejando que le reviente la bronca al gobernador perredista de Michoacán? Pero le va a reventar, le está reventando más al presidente de la República, porque ya enumeró Alfredo todos los agraviantes que está viviendo la sociedad y la economía mexicana con esta postura del presidente. Ya lo hemos dicho de muchas maneras: bienvenida a la lucha contra la corrupción y etcétera, pero debe ser de una manera planeada, estratégica, y cuando hay que intervenir no se dice manda al ejército, mándale la policía. No, intervenir es que saque sus oficios políticos para hacerlos a un ladito y continuar con una negociación en paralelo entre el gobierno estatal y la federación, porque esta hermandad media diabólica con este sindicato no es de ahorita, es desde el sexenio pasado. Apoyaron la campaña, ¿no? No, pero además para mantenerlos callados por un tiempo fue con dinero, y luego apoyaron a López Obrador, hubo ya un amaciato, y ahora ellos lo que quieren es seguir gozando de esas prebendas que ya se les están acostumbrados. Dinero y plaza, 5,000 millones de pesos. Yo no tengo idea de cuánto sea eso, pero lo pueden traducir a becas y demás, y pueden dimensionar, ¿verdad?, lo que significa. Y plazas, o sea, dame plazas, ¿no? Lo que tanto se le cuestionó a gente como los 400 pueblos y otros movimientos, otras representaciones populares, ahora está ahí y parece que les está dando espacio. Eso es lo lamentable. Se le pide al presidente de la República que intervenga, y no se le está diciendo que intervenga a través de la fuerza pública, se le está
sugiriendo que intervenga con sus oficios políticos, con su saber hacer, con negociaciones. No lo hace. Asunto muy complejo, sin ninguna duda. Vamos a un corte comercial y estamos con ustedes. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ides.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Estamos de vuelta, estimado auditorio. Dos temas a nivel local, Alfredo, Abel, que han robado la atención de todos los analistas y en las redes sociales, impresionante. El audio que le graban al gobernador Cuitlava García Jiménez, donde habla sobre alguna estrategia para que salga el fiscal Jorge Winkler, y evidentemente esto despertó innumerables comentarios en redes a favor y en contra. Cómo estaba señalando el gobernador un camino, digo, en ningún momento faltó a la ley, esa es la verdad, pero señalaba que el problema iba a estar en el Poder Judicial, que finalmente el Poder Judicial, que está a cargo de un yunista, que ahora se está camuflajeando de morenista, que quiere con Morena para terminar su periodo. Uno más, no le faltan 2 años. Uno más. Edel, el terrible Edel. A mí no se me olvida cómo una magistrada, cuando nombraba un magistrado a Edel, señaló públicamente que ya cualquier pendejo era magistrado, ¿no? Terrible y contundente declaración de esa magistrada, por cierto, con una trayectoria del Poder Judicial impresionantemente buena, ¿no? Pero tenía bueno, autoridad para expresarse de esa manera. Ahora él es el presidente del Poder Ejecutivo en Veracruz. Decía Cuitlava que ahí se podía atorar y que por eso había que darle salida a los magistrados que están pendientes, que fueron más de 400 currículos que se entregaron, aspirantes a ser magistrado. Lo hecho, lo importante aquí es que primero lo señaló el presidente del Congreso: hay traidores cerca de Cuitlava, porque para que le graben eso, o están intervenidos sus teléfonos o sus oficinas, o alguien que estaba en esa reunión se tomó la libertad de grabar lo que comentaba el gobernador y trasladarlo a los medios de comunicación. Y segundo tema, pues el del fiscal, que no se quiere ir, Alfredo.
sea, por más que han querido tumbarlo, de hecho está en proceso ya el juicio político, ya en los próximos días se tiene que declarar el Congreso si es procedente o no. Dos temas que es uno solo, pues, pero que sin duda resaltan en la vida pública local, Alfredo. Sí, el famoso video. Efectivamente no se le puede imputar al gobernador ninguna culpa de esto. Si algo se pudiera decir es ingenuidad, es lo que vemos desde acá. ¿Quién grabó? ¿Cómo se grabó? Etcétera. Yo me inclino más bien que hay en todo el palacio y en todos los recintos oficiales. Le dejó sembrado una ahí red, sí. Yunes, que le encanta ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la primera intuición que cualquier novicio como nosotros pudiéramos tener. ¿Por qué no desde el gobierno? ¿Acaso no se les habrá ocurrido hacer una limpia de todos esos? Porque además hay tecnología para esto. Detectar, Claro. Le llaman para limpiar los espacios. Lo mismo hizo el anterior gobernador desde antes de entrar a Palacio, cuando la bancada, más bien cuando los presidentes municipales del PAN y del PRD tomaron el Palacio. Bueno, pues esa fue la oportunidad justamente que se aprovechó para limpiar. Si no lo han hecho ahora, bueno, pues están pagando sus culpas, ¿no? Ingenuidad. Están pagando sus culpas, eso no cabe la menor duda. Pero bueno, el gobernador habla con toda la libertad que le concede el cargo. Y efectivamente no tiene ninguna culpa, pero políticamente sí se evidencia una voluntad ya abierta de cambiar al fiscal. Eso es políticamente, ¿no? Así es. Eso es lo que pudiera. Argumentando que no ha dado resultados. Por supuesto, por una operación bastante deficiente de quienes tienen bajo su encargo esa encomienda. ¿Por qué no ha dado resultado? Bueno, pues es por eso. Y por otro lado, hay que también reconocerle a Winkler que está haciendo uso de la prerrogativa de haber sido elegido por un Congreso para un periodo de 9 años determinado. Y esto es lo que legalmente él defiende. Bueno, están cada cual en su posición, está todo correcto. ¿Quién va a ganar en este diferendo? Pues el que tenga mejores gajes de este oficio. Pero por el gobierno, que por todo lo que implica esto, pues ya lo debieron haber sacado, Aquel me canso ganso que dijo el secretario de gobierno da la impresión de que se está es para el 14 cansando. de febrero. Sí, ahora es para cantar regalos de la amistad. Entonces, ahora es para el 14 pero sí, de febrero. Efectivamente el video no imputa culpa al gobernador, pero es audio. Sí, el audio, pero revela intención. Sí, políticamente, ¿no? Políticamente, pues eso sí, mal visto. no debió haber trascendido, pues. Porque ni modo que ahora diga el gobernador, es que yo estoy acá. Yo no soy, es esto, el Congreso, ¿no? Está participando, ¿no? Y todo el mundo sabemos que está participando, pero ya cuando se hace tan manifiesto, pues es allí donde ya empiezan los peros, ¿no? Esa es la cuestión. Si se va o no Winkler es cuestión de operación, de que lo convenzan, de que es mejor que haya una armonía entre las partes para bien de la población veracruzana, porque finalmente esto nos está afectando absolutamente a todos en la procuración de justicia, que de esta manera, embroncada como está, no puede ser eficiente, ¿no? Por supuesto. ¿Y quiénes somos los afectados? Por los veracruzanos, y sobre todo con un grupo delincuencial o con una delincuencia tan fuerte que la hay en Veracruz. 6 grupos. Muy fuerte, 6 grupos reconocidos por el gobernador. Entonces, pues obviamente así no se puede. Y está afectando directamente también al gobierno, que tiene la responsabilidad de cumplirlos, ¿no? Así es. Entonces sí, ahí está la cuestión. Sí, el audio fue muy comentado, pero creo yo que es en menos para el gobernador, pues, porque sí, es un menos, sí, es en demérito, no le favorece y le da más margen al propio fiscal, pues, para defenderse. Me quieren quitar y yo estoy designado por una cámara, ¿no? Aunque bueno, ya el juicio político verá cómo lo manejan
Y si resulta desfavorable para el fiscal, pues obviamente tendrá que irse, ¿no? En ese sentido, Abel, ya hay comentarios de que el pronunciamiento de la comisión instructora del Congreso, pues dentro de 2 días máximo se tiene que declarar si es procedente o no el juicio político, y se dice que 2 días, aunque legalmente puede haber más tiempo, porque luego el Congreso sale de receso, es decir, se queda la comisión permanente, pero ya salen del periodo ordinario y que quieren solicitar esto. Se dice que si es favorable de que se lleve el juicio político, pues a Winkler no le va a quedar más que renunciar en espera de la resolución del Poder Judicial. Lo cierto es que es un asunto muy embrollado, Abel. Sí, mira, uno no quisiera a veces darle importancia a toda esta jiribilla que se ha generado en torno al fiscal general, pero es un tema muy sensible para la población veracruzana. La seguridad está de por medio, la procuración de justicia en nuestra entidad veracruzana. Lo cierto es que desde mi punto de vista ha habido falta de oficio político de quienes quieren de algún modo ver fuera al fiscal general, porque desde diciembre teníamos un regalo para el 24, creo, ¿no? Sí, el 22. Después era regalo de Reyes. Y ahora pues posiblemente para la Candelaria o para el día de la ya para después, para Semana Santa, y así nos vamos a ir. Lo que está pasando, digo, al final de cuentas, este audio puso en evidencia lo que ya todos sabíamos, ¿no? Que hay una intención del gobernador, políticamente hablando, pues que no es ilegal, no, ya se ha dicho, ¿no? Pero sacarlo a la luz, hacerlo evidente, no es políticamente correcto para el gobernador, hablando de 2 poderes y de la manera en que se da el nombramiento de un fiscal como y por un periodo que va más allá de 6 años, etcétera. Y ha sido muy cuestionado aquí y en muchos lados, porque curiosamente creo que en 6 entidades federativas se tuvieron que ir los fiscales también, ¿no? Sin juicio político, fin. ¿Será que ha faltado pericia aquí? Pues yo creo que ha faltado eso, oficio político para saber manejar las cosas, porque a Bravo sí hubo capacidad de decirle, hazte un lado, manito, porque si no, ahí te va a caer aquella, ¿no? La guadaña, ¿sí? ¿no? Y entonces acá no, acá es una cosa y es otra, y desde luego que este juicio político pues es inducido por así que por ya sabes quién, ¿no? Y el juicio político se puede llevar mucho tiempo, cualquier cantidad de recursos van a pero salir, dicen que se tiene que retirar, pero quién sabe. Mira, todos decimos Jorge Winkler, pero la mano que mece la cuna se la sabe de todas. La mano que mece la cuna tiene mucha experiencia en eso, y tan es así que desde diciembre estamos esperando ese regalito, y el ganso ya se cansó y no vemos claro, y no pasa nada, y no pasa nada. Entonces es preocupante. Ya le quitaron los helicópteros, lo tienen frío, pero sí, pero precisamente un tema tan sensible, porque recae en la sociedad. La impartición de justicia no puedes hacerle así, te quito esto, te quito lo otro y demás, y mientras le estás dando paso a la delincuencia organizada y a todo lo demás, ¿no? Entonces eso es lo preocupante. 6 entidades federativas ya lograron que su fiscal dijera, ya me voy, por las razones que sean. Se enfermaron, se fueron a estudiar, etcétera. Y acá no es posible. A lo mejor no tiene cola que le pisen. A lo mejor no tiene cola que le pise, entonces a lo mejor el se pueden fijar responsabilidades, ya no están. Entonces ahí, para él el juicio político pues no va a proceder, y en la mano que mece la cuna va a hacer todo lo posible para que se vaya abajo. Hay muchas hipótesis, pero lo que yo veo es falta de oficio político para sacar la carreta.
Muy bien, bueno, pues ya veremos qué es lo que usted esta misma semana tiene que declarar desde la Comisión Instructora si es procedente o no el juicio político contra Jorge Wilker. Ya se llamará la hora durmiendo con el enemigo. Alfredo, un tema, Abel, que también resaltó en la semana fue lo que declaró el secretario de Educación de Veracruz, Senyacen, sobre las plazas que el gobierno de Miguel Ángel Yunes se autodió. Y hay una relación, la oficial mayor, el secretario, algunos subsecretarios, directores, se dieron ellos o a los familiares, dice el secretario de Educación, y que esto se va a revertir, que implica un costo considerable de la nómina, estas plazas que se dieron fuera de la normatividad, por decirlo menos, ¿no? A mí me parece una buena noticia, porque si realmente ocurrió esto, pues esas plazas tienen que recuperarse para profesores que estén en aula, que es lo que falta, Alfredo. Sí, claro. El problema no es tanto ya eso de que hayan abusado los anteriores en educación para autodarse ahí plazas. El problema es que ahora que lo anuncian se haga, ¿no? Porque hay muchísimos anuncios, hay esto y hay el otro y que encontramos esto. En el IBEA 250 aviadores. Así es, pero no hay ¿no? absolutamente nada en concreto, ¿no? Pasa como con lo del huachicoleo. Bueno, pues ya robaron tanto, participaron tantos, pero no hay uno solo en la cárcel después de 2 meses. O no hay una denuncia concreta, pues. Hay investigación y todo. Y mientras tanto, pues se utiliza mucho la prensa, los medios, para escandalizar sobre un punto, como me parece que es este otro punto. Bueno, ¿por qué no se las quitan y punto? Y procede. ¿No? Y se procede. Y se finca responsabilidad. Por supuesto, pero no hay nada, decir, ya dieron la noticia, y esa noticia quizá la repitan dentro de 1 o 2 meses, y va, ahí se va. Ahí se va, finalmente no se hace nada. Y además hay lo que ocurrió también cuando Yunes entra. Quitan para personal para adelgazar la nómina y luego lo engrosan. Pero meten de lo suyo, y lo mismo está ocurriendo ahora. Lo mismo está ocurriendo ahora. Están bajando a muchos que de última hora le dieron plazas para dar la plaza a los nuevos, ¿no? Pero son ni siquiera cumpliendo con un perfil de eficiencia para que haga una administración más eficiente, no, sino porque pues anduvieron por ahí cargando maletas durante la campaña, o participando o haciendo pintas, etcétera, y pues le dan una plaza o un trabajo, ¿no? Y así no va a salir Veracruz adelante, porque cuidado que estamos atrasados, ya son 14 años y ya empezamos vamos para 20. Sí, ojalá. De verdad, yo confío en que el gobernador Cuitlahua García haga efectivo todos sus ofrecimientos, porque voluntad la tiene. No veo en su equipo algo que pudiera estimularlo a pensar que vaya a cumplirlo. A ver, tu opinión sobre el tema. Hoy por la mañana comentaba con alguien respecto a estas declaraciones sensacionalistas, digo yo, a nivel nacional y a nivel local, como en este caso de las plazas. Yo dije, eso es un diagnóstico que ya todos conocíamos, ya todos sabemos. Lo que queremos son políticas públicas serias y coherentes. Y la respuesta de esta persona, a quien quiero mucho, fue: ¿y antes había políticas públicas serias y coherentes? Entonces la historia nos condena a vivir en el pasado y a no opinar y a no exigirle a nuestras autoridades lo que ofrecieron, no lo que en el pasado se hacía, no, lo que ofrecieron. Y seguimos escuchando lo que comentaba Alfredo, o tú, Carlos, las 250 plazas de aviadores en el IBEA, y en el que además lo declaró el gobernador en la implantación de ¿cómo se llama? La Junta de Gobierno del IBEA, que es importante, porque fue a la Junta de Gobierno del IBEA, como fue también a la de el INVEDEM. O sea, son temas
importantes, y va el gobernador, hace un lado todas sus actividades para ir a eso y declara, en lugar de decirnos cuál es la estrategia en educación para reducir esas brechas de las que muy ligeramente hablaron, no declara lo de las plazas. ¿Y dónde está la estrategia? ¿Dónde está la política pública? ¿Dónde? ¿No? Y cuando uno exige o comenta, nos tildan, ¿no? Nos regresan al pasado. ¿Y por qué no decías antes? ¿O qué? ¿A poco? Híjole, no puede ser. Estamos mal de ver a lo que necesitamos. Ya sabíamos, todos sabíamos, por eso la gente, por eso 30 millones de mexicanos votaron por Andrés Manuel López Obrador, que era la alternativa, que era lo que representaba la esperanza, no sé si la de México o la de él, y representaba el cambio verdadero. Por eso votaron por él, porque ya sabíamos de la corrupción, ya sabíamos de todo lo que ahora llegan, se sientan y nos dicen todos los días. No, ya queremos políticas públicas, ya queremos acciones concretas. Aquello ya lo sabíamos. Y en esta indefinición que hay, el último tema, porque ya nos están mandando. Ya nos está corriendo producción. Oye, el rumor que soltó ahí un chupatintas, un verdadero rufián que vive según él, periodista, ¿no? Pero que es un mamador de recursos públicos por donde se dejen, de que se iba a Cuitláhuac el gobernador, que lo llevaban para el gobierno federal, y que apuntaban a Ricardo Agüed como sustituto del gobernador, de Cuitláhuac García Jiménez, y que hizo que Ricardo emitiera un comunicado donde se deslinda de este grillerío que soltó el mamador ¿no? De que se iba a Cuitláhuac. ¿Cómo ves ahí el tema? Porque corrió mucho en redes, Alfredo. Bueno, pues esto es lo peligroso de las redes, ¿no? Que cualquier pelafustán lanza un borrego y corre. Y corre. Porque la gente lo cree. Sí, lo creyó. Increíble, bueno, es que... Y muchas opiniones favorables a favor de Ricardo. Ahora el gobernador Cuitláhuac García, y en sus momentos quizá lo vaya a reconocer López Obrador, que el pueblo no es muy sabio, no es muy inocente. Es inocente porque es ignorante. Pero ¿quién confía en eso, de veras? Una versión tan descocada, tan fuera de todo contexto, lugar, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se va a ir? Que porque no lo recibió el presidente de la República. Bueno, pues todo esto, yo incluso le recriminé a algunos amigos el que replicaran ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible? ¿Ya pensaste en lo que eso implica? Si es verdad, es mentira, quién lo dice, qué bases tiene. No, simplemente el pueblo lo lee y lo replica sin conocer y sin saber todo lo que repercute. Pero que se deriva de una opinión generalizada en la sociedad de que le falta más acción a este gobierno, Alfredo. Bueno, porque ha sido parco en algunos temas, ¿no? Por supuesto, allí que está fallando el sector comunicación, el sector que enlaza al gobierno con la sociedad. Está fallando. Que un extorsionador, con todo respeto, porque además es mi amigo y lo conozco hace mucho, pero precisamente se ha vuelto terrible el señor. Por eso lo conozco, desde que vi la imagen y el texto dije, no, pues esto no tiene ningún sentido, porque además nadie se puso a pensar, absolutamente nadie, que a la falta del gobernador en este momento habría que convocar a una nueva elección y a ver quién paga esa nueva elección y por qué además. Sí, pero no van más allá del asunto, simplemente lo leen y lo replican. Y lo sueltan, ¿no? Y ya, por lo pronto, el borrego tuvo éxito. Por ahí anda el borrego. Pero en tiempos pasados, antes de las redes, la sentencia popular de que cuando el río suena es que algo lleva o latas lleva, pero sonaba por algunas cosas con sustento. Hoy ya no aplica, y menos cuando tenemos el mal uso de las redes con mucha facilidad. Digamos que no soltemos todos, pero replicamos, que ese es el asunto, ¿no? Replicamos, y por eso son redes.
tú replicas y se hace y el otro y es una red y se hace un escándalo tremendo por cosas sin sentido, por cosas sin pensar. Eso es lo lamentable. Por eso el presidente dice benditas redes, porque se le queda en la boca decir lo contrario, benditas redes. Que viene el 3 del domingo viene a reforzar. A Córdoba, donde no lo quiso recibir la alcaldesa la vez pasada y le hizo difícil y desde el 2 va a estar allá en Tlacotalpan. Tlacotalpan llega a la Candelaria, a Tlacotalpan, de ahí se pasa a Córdoba. 3 días va a estar el presidente López Obrador en Veracruz. Bueno, y por cierto, en Córdoba ayer el gobernador dijo que los índices delincuenciales van a la baja. Eso llama la atención. Estás acá desde el lado de la sociedad, estás viendo y esto no es posible, pero te pasas a ser parte del gobierno y de repente el panorama cambia, ¿no? Sí, ¿Cómo es posible eso? El misterio de la transmutación de la opinión, ¿no? Cuando Yuri Linares cada domingo decía lo mismo que digo ayer, Huitláhuac todos decían sus reuniones y ahora están repitiendo. ¿Por qué? Ese fenómeno no debe ser en la sociedad. Tenemos que remacharlo siempre. Ya lo dijo el nieto de Emiliano Zapata, esa silla está maldita, vaya. Muy bien, pues muchas gracias, Alfredo, Abel. Gracias a usted, sobre todo, que hace el favor de estar atento a este programa. Esta emisión número 195 ha llegado a su fin. Le agradecemos como siempre su presencia y aquí estaremos, si no pasa lo contrario, el próximo lunes en la emisión 196. Su programa La Conjura. Hasta la próxima.